a todos los que no he saludado hoy. Yo les voy a hablar sobre la Bolsa de Valores de Nueva York, o lo que también se conoce como el NISE. Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar o interrumpirme porque mi internet no es muy bueno. Entonces, si se pega o algo, me avisan. Y si tienen alguna pregunta, alguna imagen o algo que quieran saber, me dicen, porque quiero hacerlo un poco fluido. Bueno, yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la Bolsa de Valores de Nueva York, yo también, pero la verdad, antes de este trabajo no tenía gran claridad sobre qué era. Y bueno, resulta que es el mayor mercado de valores del mundo, y esto por su volumen monetario y porque cuenta con la mayor cantidad de empresas cotizadas. Esto quiere decir que las empresas más importantes del mundo desean poner en oferta sus acciones en esta bolsa, y es por eso que es tan importante para la economía mundial. Y bueno, voy a iniciar hablándoles sobre qué es la bolsa de valores. En general, no solo la de Nueva York. Las bolsas de valores son organizaciones o entidades privadas conformadas por juntas que permiten el contacto entre vendedores y compradores. Es como un sitio que permite que negociantes, ya sea a ofertar o a comprar productos financieros, lleguen y pues realicen sus transacciones. Y acá lo que se da es la compra y venta de productos financieros como acciones, bonos, futuros, divisas, y pues estos son los que permiten el flujo continuo de la economía mundial. Acá tienen una imagen de una acción, es muy antigua, no sé de qué año es, pero vean que tiene un valor de $10, entonces, bueno, quiere decir que en su época posiblemente era mucho dinero, pero para nosotros ahora sería un valor ridículo para una acción de una empresa. Y esto es del Alaska Dredging and Power Company, que es una empresa de dragado que se ocupaba de extracción de oro y petróleo en Alaska. Pero más o menos así son las acciones, mantienen un formato similar y pues son títulos que se le entregan a las personas. Cualquier persona puede comprar acciones de empresas que lo permitan, que tengan parte de su capital como público. Y pues las bolsas de valores están alrededor del mundo, no solo existe la de Nueva York. De hecho, bueno, las más importantes, la Bolsa de Valores de Nueva York, por supuesto, que supongo que han escuchado hablar de Wall Street, que es donde está ubicado. Está la Nasdaq, que esta está en Broadway, también en Nueva York, y se caracteriza porque todas sus transacciones se realizan de manera electrónica. Después tenemos la Bolsa de Tokio, que es una de las más importantes de Oriente, y la Bolsa de Londres, que es muy similar a la de Nueva York, tal vez por su antigüedad y la forma en que fue fundada y realizada, pero pues acá no abarcamos tanto sobre ella. Y la Bolsa de Hong Kong en China. Acá tienen una foto del Big Ben en Londres y otra de la ciudad de Tokio. Bueno, y entonces ya sabemos que la Bolsa de Valores de Nueva York también se le conoce como la NISE. Y bueno, esto lo que significa es el New York Stock Exchange. Y la idea es saber qué es y cómo funciona. Esta es la pregunta que propusimos en nuestro trabajo, y para esto investigamos un poco sobre su historia, su formación, los eventos más importantes por los cuales ha pasado y cómo funciona en la actualidad, o tal vez sus eventos, bueno, no eventos, sino tecnologías más innovadoras. Y pues a la derecha pueden ver su ubicación. Esto es en una de las costas de Nueva York, cerca del puente de Brooklyn. Lo que está en celeste es el distrito financiero. En realidad la bolsa no es como un solo lugar, sino que es un sitio muy grande donde hay muchos edificios, y pues en estos edificios es que se da la compra y venta de productos financieros. En el recorrido rojo es como decir el recorrido financiero, o por donde están los edificios más importantes. Pueden ver que cerca del punto 5 está el World Trade Center, que lo van a reconocer porque ahí estaban bueno, por las Torres Gemelas. Entonces, para que tengan una idea de cómo es esta área, no es solo un edificio, no es solo una oficina, es un sitio inmenso y abarca muchas localizaciones. Y bueno, voy a iniciar hablándoles un poco sobre su historia. La bolsa de valores está ubicada en Wall Street, y bueno, su nombre traducido al español es la calle del muro, y su nombre se debe a un muro construido por los holandeses a lo largo de una calle de tierra de los colones holandeses en el siglo XVII. Este muro ellos lo construyeron para proteger sus tierras y sus dominios de los piratas, de los británicos
y de los nativos norteamericanos. Recordemos que Estados Unidos fue colonizado por ingleses, holandeses y europeos, entonces acá fue donde se asentaron los holandeses. La foto de la izquierda arriba es como un ejemplo de cómo se veía más o menos el muro en ese entonces. Y bueno, lo que pasa es que al existir este muro y esta división, las personas debían comunicarse a través de él para realizar diferentes tipos de transacciones o negocios. Entonces este sitio se volvió famoso porque era un lugar donde llegaban personas de varias partes a realizar negociaciones informales. Tanto así que en este sitio fue donde los holandeses compraron sus tierras a los indígenas norteamericanos por solo $24. Imaginen cómo ha cambiado el valor del dinero si en ese entonces $24 era el valor de tierras tan importantes y grandes y pues hoy parece ser una cantidad muy pequeña. Después esta área se hizo famosa por ser el centro financiero de Estados Unidos. 24 de los más prominentes e importantes empresarios del país llegaron a este sitio y firmaron un acuerdo para que en este lugar se pudieran realizar diferentes negociaciones y fue el acuerdo de Buttonwood, que se llama así porque fue firmado bajo un árbol de este tipo, como pueden ver en la imagen, y era un acuerdo que resumía la forma común de negociación de valores basada en comisiones. Fue como la primer ley para este tipo de negociaciones y ahí decía cómo se debían realizar, cuántas iban a ser las ganancias de los comisionistas. Y bueno, pues algunos de los primeros intercambios fueron bonos de guerra y acciones de bancos como el First Bank of the United States y el Bank of North America. En este punto, la guerra, sí, la guerra tuvo un papel importante porque la economía se basaba mucho en armas, en productos militares, entonces estos también se negociaban en este punto. Y bueno, hasta en 1817 fue que ya se conformó la junta como más formal, que es la que actualmente sostiene el NISE que conocemos. Desde ese entonces, la bolsa lo que hacía era alquilar como sitios o localidades para realizar sus negocios. Y en 1865 ya se establecieron en Wall Street, que es lo que actualmente conoce el resto del mundo. Y bueno, entonces desde sus orígenes, el NISE ha sido sinónimo del poder económico o del movimiento financiero de Estados Unidos, pero ha pasado por situaciones pues trascendentales a través del tiempo porque como ya pudieron ver es bastante antigua. Y eventos que han marcado tal vez la economía o su evolución son los que estudiamos para ver un poco más de qué era esta bolsa de valores. Y bueno, el primero fue el 24 de octubre de 1929, tal vez han escuchado de esta época. Se conoce como el colapso más devastador del mercado de valores en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver, en 1928 la economía estaba teniendo un auge de un casi 50%. La gente tenía un buen estilo de vida, las acciones escasas. Pero en 1929 llegó un martes negro, no sé si algún día han escuchado este término, pero fue cuando el mercado cayó un 11% y pues la gente entró en pánico, las acciones cayeron, no había negociaciones y pues se dio la pérdida de 16 millones de acciones negociadas y esto significó 30.000 millones de dólares, que en ese entonces era una cantidad de dinero muy significativa. Y pues esto sucedió en la Bolsa de Valores de Nueva York. Después de que esta cayó, también colapsó la de Londres y ahí es donde, bueno, la de Londres colapsó en septiembre y ahí es donde ya inicia la Gran Depresión, que fue una época que afectó a los países más industrializados de Occidente y se definió por desempleo masivo y pobreza. En la foto pues pueden ver un montón de personas peleándose por esto, lo que tenían eran tiquetes para intercambiarlos por comida y pues nadie tenía trabajo, las personas pasaron una época muy difícil. Después de esto, la economía de Estados Unidos trató de restablecerse, la bolsa se restableció y pues el otro evento ya más importante es en el 87, en octubre también, se le conoce como el crack del 87. Y este fue muy importante porque fue un accidente que sucedió en un solo día y en solo ese día hubo pérdidas de 500.000 millones de dólares. Acá lo que pasó fue que se produjo un efecto dominó en las computadoras que se usaban en Wall Street. Estas fallaron, no sé, pudo ser, se le llama un crack, que fue lo que sucedió, pero
pero en realidad fue un fallo. Y pues estas automáticamente empezaron a liquidar acciones, acciones que se vendían a precios ridículos, otras que hasta se perdían y los empleados no pudieron detener las transacciones. Entonces podrán imaginar también el descontento de las empresas o los clientes que estaban en ese momento en sus transacciones. El siguiente evento fue en el 2001, tal vez lo reconocerán o habrán escuchado de él, el 11 de septiembre, que fueron los ataques terroristas y la destrucción de las Torres Gemelas en el World Trade Center. Antes les comenté que este lugar está en el distrito financiero. Y bueno, hubieron casi 3.000 muertes y más de 6.000 heridos. Y acá lo que pasó es que los escombros impidieron el paso a oficinas que pertenecían a la Bolsa de Valores de Nueva York. Y entonces el mercado se suspendió por 7 días. Acá no se sabe cuántas fueron las pérdidas, puesto que no fue una suma que se descartó en el momento, sino que ya imaginarán cuántas transacciones se dejaron de hacer en este tiempo y pues esto sí significó ganancias que dejaron de recibirse, entonces se convirtieron en pérdidas. Y el evento más importante o más, bueno, el más reciente, que se conoce como el peor colapso financiero desde la Gran Depresión. Y acá lo que hubo fue un mal manejo de las hipotecas de alto riesgo y se produjo un colapso en los precios de las viviendas y hubieron ejecuciones hipotecarias y también incautaciones de viviendas. Esto, bueno, a muchas personas perdieron su hogar por hipotecas, por diferentes préstamos que tuvieran y pues la trascendencia de esto fue que afectó más que todas las personas de la clase media y baja y pues entonces aquí vemos que la economía sufre y entonces también se afecta la bolsa de valores. Bueno, y ahora sí ya sabemos un poco cómo surgió, cómo se formó, qué es lo que ha pasado en la historia y por qué es que es tan importante. Ya ven que esos eventos no solo afectaron a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Todos escuchamos o alguna vez hemos visto algo sobre estos temas. Pero entonces ahora vamos a hablar sobre cómo funciona, qué es la bolsa de valores, cómo es que funciona internamente, cómo se compra y venden acciones. Bueno, la bolsa es un mercado que se basa en órdenes de inversores y funciona como un sistema de subasta continua. La bolsa no fija los precios de los valores, es decir, la bolsa no dice cuánto vale una acción de una empresa u otra. La bolsa lo que se encarga es de funcionar como un mercado ordenado y justo para las personas que desean realizar sus negociaciones, porque cumple funciones de autorización, fiscalización y regulación, que bueno, esto con permiso de la ley. Entonces permite que el profe acaba de mandar un mensaje. Perdón, pensé que era que me había quedado sin internet. Perdón, Pues perdón, perdón, entonces, perdón. tranquilo, digo yo, seguro estoy hablando sola. Bueno, entonces la bolsa lo que es un sitio que agiliza las transacciones entre compradores y vendedores y está apoyado por la ley de Estados Unidos y las leyes financieras del mundo. Y también facilita las transacciones puesto que brinda liquidez. Pero aún así cuesta entender un poco cómo es que funciona. Entonces, esto es una foto de uno de los edificios de la bolsa. Como pueden ver, esos módulos circulares es donde se paran personas conocidas como especialistas a ofrecer acciones de ciertas empresas. Y ese montón de empresarios que ustedes ven ahí vestidos de traje son corredores de bolsa que actúan con base en los mandatos que dan sus clientes. Un cliente de un corredor de bolsa puede ser cualquier persona, puede ser una empresa, puede ser yo misma. Y entonces yo me comunico con ellos y les digo, bueno, búsquenme las acciones más favorables o que me brinden mayor ganancia y ellos se encargan de estar ahí para ofrecer, comprar o vender mis acciones. Entonces les voy a hablar cómo funciona más o menos paso a paso. En esos edificios o en ese centro de la bolsa, hay una sala central en la cual los agentes de bolsa o corredores de bolsa, también conocidos brokers, efectúan órdenes de compra y venta de sus clientes. Entonces, los corredores, como les expliqué, atienden a las instrucciones de sus clientes. Existen 1.366 bancas que otorgan a su dueño el derecho de negociar en la sala central. Estas bancas son como puestos o turnos para que los corredores de bolsa puedan acercarse a comprar las acciones.
Estas bancas pertenecen a las firmas más importantes de agentes. Entonces, si yo consigo un corredor que es prestigioso o que ha sido trascendental en estos negocios, tendré mayor posibilidad de adquirir las mejores acciones. Claro, pues ellos también trabajan para eso y entre más prestigiosos sean, mayor será la comisión que yo deba pagar. El agente de bolsa interesado en comprar o vender cierta acción debe acercarse al puesto correspondiente donde se ejecuta la operación. El puesto son esos círculos que ven ahí, es como, bueno, yo me lo imagino como una exposición, como una feria científica donde cada uno tenía su puesto y llegaban a preguntar y bueno, así es como se acercan los corredores de bolsa a cada lugar. Y las personas que están ahí ubicadas ofreciendo acciones se llaman especialistas. Y pues la compra y venta se da por un método de subasta y es de subasta porque la negociación se da, bueno, las acciones se venden al mejor postor y se compran al menor precio. Actualmente la Bolsa de Valores de Nueva York todavía trabaja físicamente, es decir, todavía los corredores se presentan presencialmente y hay intervención de personas, pero ya la mayoría de bolsas están evolucionando a una forma de transacciones electrónica como la de Broadway que les comenté antes. Y pues entonces ahora una computadora actúa como distribuidor, ya no hay necesidad de que hayan eh, especialistas o personas ubicadas en los puestos, tampoco es necesario tal vez tantos intermediarios, sino que yo por internet o desde la comodidad de mi casa puedo darme cuenta cómo están las acciones y ejecutar mi orden de compra o venta. Y bueno, eso es más o menos cómo funciona internamente. Pero imagino que también han visto datos que son muy difíciles de entender, donde se ve el alza o baja de acciones o de valores. Y esto es porque las bolsas de valores trabajan con índices bursátiles. Los índices son datos que representan la evolución de la empresa de un país, puede ser de un sector de la economía o un tipo de activo financiero. Todas las bolsas de valores tienen índices y estas son las que indican cómo evolucionan las acciones, si suben o bajan. En la bolsa de Nueva York, el más importante es el Dow Jones. Este fue propuesto por un señor de apellido Dow y otro de apellido Jones, por eso el nombre. Y bueno, este lo que hace es que permite conocer la conducta de las acciones y obligaciones de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Y bueno, este índice normalmente toma, no sé, 30 empresas de las que cotizan en Nueva York y dicen, bueno, estas son las más importantes con base en el valor de sus acciones. La imagen que pueden ver ahí es de junio de este año y ahí se presentan tres índices. Está el Nasdaq, que es el que actúa en la bolsa de valores de Broadway, en Nasdaq. El S&P 500, que este actúa en la de Nueva York y en la de Nasdaq, y el Dow Jones, que es de Nueva York. Ellos no se pueden comparar entre sí, puesto que los tres determinan cosas diferentes. Por ejemplo, qué sé yo, el de Nasdaq califica eh, cierto tipo de empresas, el S&P otro tipo de empresas. Cada uno se basa en características diferentes. Pero lo que sí podemos ver es que a partir de febrero hasta marzo, los tres tuvieron una caída significativa y esto significa que las acciones pues están en un tiempo de volatilidad y esto se debe posiblemente bueno, a la crisis que está en este momento sucediendo debido al COVID-19. Y actualmente, esto es un dato actual, las 10 empresas más importantes o con las acciones más, pues que están en mejor estado según el Dow Jones son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba, Berkshire Hathaway, Visa y Johnson Johnson. Para que tengan una idea de por quién comprar acciones, por quién votar si desean entrar en este negocio. Y bueno, para entrar en la bolsa, cualquier empresa de cualquier parte del mundo lo puede hacer. Claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas solicitudes. Y lo que sí tienen en común las bolsas es que piden dos requisitos mínimos y es que las empresas deben tener 1.1 millones de acciones en manos del público y que la compañía esté valorada en al menos 40 millones de dólares. Entonces, como que sea muy fácil, no, pero no imposible. Y ahora voy a hablarles un poco sobre los datos más innovadores de la bolsa.
Y es que la Bolsa de Valores de Nueva York se adapta a nuevas tecnologías y actualmente ha invertido mucho dinero en tecnologías de blockchain y bitcoins. Imagino que han escuchado hablar de los bitcoins, que son, bueno, es dinero electrónico, pero el blockchain es algo que es muy innovador y yo imagino que muchas de las entidades más importantes del mundo algún día van a llegar a suceder. Y es que el blockchain es una tecnología innovadora de base de datos que elimina los intermediarios. Para entrar acá, yo lo que hago es que me convierto en un usuario. Entonces, yo soy un usuario en este sistema y ustedes también son otros usuarios. Yo entonces deseo realizar una transacción, puede ser enviar dinero, no sé, a Bernal, a ustedes, no sé, a cualquiera de todos ustedes. Y entonces yo como usuario soy anónima, ustedes no saben que soy yo ni que quiero enviar dinero, por ejemplo, al profesor Bernal, sino que simplemente hay un usuario que desea enviar dinero a otro. Entonces, lo que hago es que yo, mi deseo de transferir dinero lo convierto en un bloque, que es un bloque que va a representar la transacción. El bloque se va a ir a la red y entonces va a llegar una notificación a todos ustedes que también son usuarios de que el usuario número uno le quiere enviar al número dos dinero. Ustedes lo que hacen es que se fijan si yo tengo cantidad suficiente de dinero y autorizan o declinan esta operación. Ustedes son los que tienen el poder de decir, bueno, sí se puede realizar o no. Una vez que ustedes lo validan, porque digamos que yo sí tenía dinero suficiente en mi cuenta, ustedes se dieron cuenta que sí, entonces se puede realizar sin problema. Ya este bloque se adhiere a la cadena de datos y pues ya finalmente se realiza la transacción. Y en eso es lo que actualmente consiste el blockchain y trabaja con bitcoins, que ya en muchos países estos bitcoins son considerados como dinero real y se pueden utilizar en muchísimas empresas como Tesla, Visa, o bueno, un montón que permiten agilizar este tipo de transacciones. Y bueno, actualmente la bolsa no ha presentado una caída muy significativa, pero está en tendencia negativa y bueno, en este caso no solo la de Nueva York, sino las del resto del mundo. Y esto es por consecuencias de la pandemia por el COVID-19. Y acá lo que está pasando es que, bueno, acciones de empresas importantes están bajando y hay otras que apenas están logrando sostenerse. Según el Wall Street Journal, el mes pasado, por ejemplo, la empresa Tesla tuvo una disminución de un 5% en sus acciones. Y pues, bueno, pues Tesla es una empresa muy grande, ya podrán también imaginar qué pasará con las empresas más pequeñas. Y hay otras que apenas, bueno, están logrando ahí mantenerse a flote. Y pues acá es donde vemos que cuando pasa algo así en un lugar tan importante como este, no solo afecta a Estados Unidos, no solo afecta a la bolsa de valores de Nueva York, sino que también afecta al mundo entero. Yo esto no lo incluí en la investigación, pero acabo de recordarlo y tal vez les interese, y es qué pasa con Latinoamérica. Actualmente las empresas latinoamericanas no tienen mucha participación en la bolsa de valores. Los que tal vez podrían acercarse son empresas de Brasil, de Argentina, y lo que pasa es que los corredores de bolsa o los clientes están más interesados en este momento en las acciones de empresas más grandes, ya sea norteamericanas o asiáticas, y entonces lo ideal para Latinoamérica sería que en Estados Unidos o en esos lugares de primer mundo digan, bueno, ya es suficiente, ya no necesito más acciones de estas empresas y decidan pues invertir en empresas latinoamericanas. Y entonces como conclusión, bueno, pudimos responder a la pregunta de qué es y cómo funciona la bolsa de valores. Ya nos dimos cuenta que es el mercado más grande de valores y pues que es uno de los más importantes del mundo y pues que su mercado se basa en órdenes de inversores y que funciona como un sistema de subasta continua que permite comprar y vender acciones, bonos, futuros y productos financieros. Y otra de las conclusiones es que como limitación en este trabajo solo se tomó en cuenta información sobre generalidades de la Bolsa de Nueva York por la necesidad de exponer el tema a una audiencia que no teníamos experiencia en estos términos. Realmente, hasta después de esta investigación es que yo tengo una visión un poco más amplia de lo que es la bolsa de valores y cómo posiblemente podrían funcionar otras bolsas en el mundo.
Pero en un futuro proyecto o trabajo, ya podríamos, ya sabiendo todo esto que aprendimos hoy, ya podríamos tal vez investigar un poco más sobre otros índices bursátiles y otras bolsas de valores en el mundo que sin duda brindan un gran impulso a la economía mundial y por eso también es de gran interés en nuestro curso. Y pues eso sería, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario y pues muchas gracias.